Bien, jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase 1 de la semana 15 de cálculo diferencial para la sección C. En esta clase vamos a ver el tema de coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma que se esté viendo mi pantalla, jóvenes? Sí se ve, ¿verdad? Sí, profesor, sí se ve bien. Bien. Entonces vamos a poner aquí clase 15.1. Y el tema es coordenadas polares. Muy bien, entonces, ¿cómo es esto de las coordenadas polares? Hasta aquí nosotros eh, hemos asignado una forma de identificar puntos del plano, ¿no? Con un argumento, con un recurso geométrico llamado el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Por ejemplo, si yo considero esta circunferencia de radio 3, por ejemplo, así nomás como está la cosa, yo no puedo pedir la ecuación de esta circunferencia. No se puede porque no tengo ningún sistema de referencia. ¿Se da cuenta? Entonces, la ecuación de la circunferencia va a depender de dónde esté ubicado, digamos, considerando el sistema de coordenadas rectangulares, dónde esté ubicado el origen, el 0, 0. Entonces, digamos que ese es hasta ahora el único sistema de coordenadas que nosotros conocemos. Y nosotros vamos a usar, ahora vamos a definir otro sistema de coordenadas, ¿sí? Eh, de manera que podamos asignarle a cada punto del plano, claro, va a ser de otra manera, un par ordenado, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya, a ver. Eh, veamos. ¿Qué vamos a considerar? ¿Cuáles son los elementos? Un punto llamado polo y una semirrecta llamada eje polar. Así. Esos son los dos elementos que vamos a considerar. En el sistema de coordenadas rectangulares, los elementos que se consideran son dos rectas que se cortan, o sea, dos rectas perpendiculares, son rectas numéricas, y que en el punto de corte, pues es el cero de ambas, ¿no? Así. Bueno, en el caso del sistema de coordenadas polares,
Los elementos básicos son el polo y el eje polar. Entonces, tomamos un punto P del plano y a ese punto le vamos a asociar un par ordenado de la siguiente manera. Primero, le vamos a asociar un ángulo teta, aunque esa sea la segunda coordenada, ¿no?, polar. ¿Y cómo vamos a definir ese ángulo teta? Entonces tenemos el punto P, consideramos el segmento que va desde el polo hacia el punto P. Ese es el segmento, ¿sí? Y entonces vamos a considerar teta es el ángulo en radianes. Teta es el ángulo en radianes, ¿no?, desde el eje polar hasta OP, hacia el segmento P. Entonces, nosotros vamos a considerar este ángulo teta, ahí está, ¿sí? Y fíjense que ese sentido de recorrido es antihorario, ¿no? Entonces, cuando sea antihorario, vamos a considerar que es positivo. Si el recorrido lo hacemos en el sentido horario, será negativo. Muy bien, ya está. Entonces, ese ángulo teta marca un sentido, ¿verdad? Entonces, marca un sentido. Y entonces, vamos a llamar R, ahora, a la distancia. R va a ser la distancia dirigida. Distancia dirigida, es decir, con signo, de, de P al polo. Así. Ahora, ¿cómo es eso de la distancia dirigida? ¿Cómo es con signo? Si el punto P está en el mismo sentido de la dirección teta, ese número R es positivo. Pero si el punto P está en el lado opuesto de la dirección teta, el R es negativo. Así. De esa manera, consideramos la coordenada R, ¿no? Así. ¿No? Entonces ahí, aunque ya lo dije, pero voy a escribirlo, ¿no? Aquí, convenio de signos. Primero, R va a ser positivo. R va a ser positivo si se mide en la dirección del lado final de teta. Y R va a ser negativo si se mide en la dirección opuesta al lado final de teta, ¿no? Así, eso es en cuanto a R. Y para el ángulo teta es positivo si el ángulo se genera de manera antihoraria. Y negativo si el ángulo se genera
de manera horaria. Esos son los signos para teta, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, consideremos el punto A, cuyas coordenadas polares son 2, pi cuartos. Entonces, el polo, el eje polar, entonces el ángulo es pi cuartos. Entonces, este es el sentido positivo de teta igual pi cuartos. Este es el sentido positivo y este es el sentido negativo, entonces, ¿no? De pi cuartos. ¿Se está viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, profe, no se ve No, la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? No, no se ve. No, no, puede no dejar se de ve, profe. compartir. ¿Ahora? Ahora ¿Ahora sí, sí? profesor. Ya. Entonces, en esta dirección positiva de teta igual pi cuartos, tomamos el punto P, dice R es 2. Entonces, 1, 2. Ahí está. Esa es la ubicación del punto A. 2, pi cuartos. ¿Sí? Pero, claro, aquí hemos hecho el recorrido en el sentido horario, perdón, antihorario, ¿no? Pero, ¿qué tal si hubiéramos puesto así? Eh, vamos a poner otro punto. Vamos a poner otro punto. Por ejemplo, B, menos 3, pi medios. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde es pi medios? Pi medios, positivo. Entonces, desde el eje polar recorremos pi medios en el sentido antihorario. Pi medios está acá. Esta es la dirección pi medios. ¿Sí? Esta es la dirección pi medios. ¿No? Esta es la dirección teta igual pi medios. Pero R es menos 3. Entonces, ya no, el punto B no está acá, sino que está abajo. 3 unidades abajo. Ahí. Esa es la ubicación del punto B. De coordenadas polares menos 3, pi medios. ¿Se entiende eso, jóvenes? Por ejemplo, si tenemos 2, pi, ¿no? 2, pi. Entonces, pi es positivo. Entonces, recorremos desde el eje polar pi radianes. Entonces, aquí está la dirección teta igual a pi, positivo. Y ahí tomamos un punto que se encuentre a 2 unidades del polo. Ese es el punto C. Pero podríamos tener, por ejemplo, de menos 3 pi cuartos, por ejemplo, 2, menos 3 pi cuartos, así. Entonces, primero, menos 3 pi cuartos, como es negativo, va en el sentido horario. Entonces, aquí es el sentido positivo de teta igual menos 3 pi cuartos. No, fíjense que el sentido positivo de teta igual menos 3 pi cuartos es el sentido negativo de pi cuartos. Pero acá dice 2, ¿no? Entonces tomamos 1, 2. Ahí está. Esa es la ubicación del punto D. ¿Está claro? ¿Se entiende, jóvenes? Podríamos tener el punto 1,0, por ejemplo. O sea, no giro nada. Y tomamos un punto que esté a una unidad del polo. Ese es el punto D, ¿no? 1,0. De coordenadas 1,0. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, está claro. Ya, un ratito, jóvenes, por favor. Un ratito.
Ya, jóvenes, disculpen, lo que pasa es que están haciendo trabajos aquí en mi casa y esa cosa que rompe pared, ¿cómo se llama? Taladro, ¿no? Taladro es, ¿no? Hace una bulla infernal. Bueno, ya está. Bueno, entonces estábamos en la ubicación. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha. Ya. Claro, profe. Estábamos en la ubicación de puntos dados en coordenadas polares, ¿no? Pero hay un detalle que justamente es el que voy a resaltar a continuación, que ya marca una diferencia con el sistema de coordenadas rectangulares. Fíjense. Fíjense, en el sistema de coordenadas rectangulares, cada punto del plano tiene una única representación, ¿no? Eso pasa en el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Cuando usted dice, ¿no? En el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? En el sistema de coordenadas rectangulares, usted dice el punto P de coordenadas x0 y 0, entonces usted sabe ubicarlo y es este punto, digamos, ¿no? Bueno, asumiendo que los dos son positivos, digamos, usted los ubica acá, ¿no? Acá va x0 y acá va y sub 0. Ese es el punto P, ¿verdad? Así. Bueno, y entonces este es el único punto del plano cuyas coordenadas son x0 y 0. Y las únicas coordenadas rectangulares de este punto P son x0 y 0. Sin embargo, esa unicidad en la representación como pares ordenados en el sistema de coordenadas polares no se cumple, ¿no? En el sistema de coordenadas polares, cada punto del plano tiene infinitas representaciones. Vamos a poner acá, ¿no? Cada punto del plano, tiene infinitas representaciones. Tiene infinitas representaciones. ¿Cómo es eso? A ver, fíjense, consideremos, aquí está el punto, el polo, esto es el eje polar, ¿sí? Y tomemos este punto P, así, que todavía no le he asignado coordenadas polares. Entonces, si yo considero este ángulo θ, y esto es R, entonces R, θ serían unas coordenadas polares de ese punto P. Pero fíjense que este ángulo θ yo lo he generado de manera antihoraria, por eso es positivo, pero entonces yo también podría decir que este es el mismo punto de coordenadas polares R, θ más 2nπ, ¿verdad? Donde n es un número entero. ¿Me dejo entender? Jóvenes, ¿está claro? Entonces, ya con esto nomás se evidencia pues esta afirmación, ¿no? De que cada punto del plano tiene infinitas representaciones en coordenadas polares. Así. ¿Está claro, jóvenes? Así. Jóvenes, ¿quedó claro eso? Sí, profe, claro. ¿Sí? Ahora, esa es una situación que sirve para justificar esto, ¿no? Para evidenciar esto. Sin embargo, hay otra situación. Fíjense, tomemos, este es el polo, esto es el eje polar, y tomemos este punto P de coordenadas R, θ.
Claro, teta entendióse así, ¿verdad? Bien. Entonces, pero ese punto P también tendría estas coordenadas polares. Si nosotros vamos para este lado, aquí, esto sería el sentido positivo de teta más pi, ¿verdad? ¿No? De teta más pi. Pero el punto P estaría en el lado opuesto, entonces este punto tendría coordenadas menos r, teta más pi. ¿Se entiende? ¿Sí? De esa manera. Ahora, pero si uno va en ese sentido, negativo, ¿cómo sería? Si uno va en ese sentido. Desde aquí, pero en el sentido horario. ¿Cómo sería este ángulo? Sería menos teta más, menos pi más teta, ¿verdad? No, menos pi más teta y sería menos r, menos pi más teta. Así. Pero también sería r, 2pi menos teta. ¿Se dan cuenta, jóvenes? No, este aquí, ¿cómo sería? El último, a ver, sería r, sería teta menos 2pi. Teta menos 2pi. Así. Así sería. Entonces, todos esos pares ordenados también son representaciones del punto P en coordenadas polares. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahí está. Entonces ya esa es una diferencia con el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? En el sistema de coordenadas rectangulares, cada punto del plano tiene una única representación, mientras que en el sistema de coordenadas polares, cada punto del plano tiene infinitas representaciones. Muy bien, vamos a ver ahora algunas curvas en coordenadas polares. O quizá, no, antes de hacer eso, mejor veamos relación entre las coordenadas rectangulares y polares, ¿no? Entonces vamos a poner acá relaciones entre las coordenadas polares y rectangulares. A ver, entonces ahí tenemos que superponer los dos sistemas de coordenadas. Este es el sistema de coordenadas rectangulares. Y vamos a superponer el sistema de coordenadas polares de manera que el polo coincida con el origen y el eje polar coincida con el eje X, con el semieje X positivo. Así, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el polo y este es el eje polar. Entonces, tomamos un punto P cuyas coordenadas rectangulares sean X, Y y cuyas coordenadas polares sean R, teta. X, Y son sus coordenadas rectangulares y R, teta sus coordenadas polares. Entonces, unimos. Aquí es X. Aquí es Y. Esto es teta. Y esto es R. Entonces, de hecho, pues que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y tangente de teta es igual a Y sobre X. Pero con un agregado. El ángulo teta
está en el mismo cuadrante donde se encuentra P. Teta está en el mismo cuadrante donde se encuentra P. Así. Pero también uno puede decir que X es igual a R coseno de teta y que Y es igual a R seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces estas son las 4 relaciones que hay entre las coordenadas rectangulares y polares de un punto. Ya, de esa manera. Así. Muy bien, entonces, ahora, una vez que tenemos eso, nosotros podemos ver algunas curvas en coordenadas polares. Por ejemplo, circunferencias centradas en el origen, ¿no? Vamos a poner acá circunferencias centradas en el origen. Así. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, esta x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿no? Se supone que A es un número positivo, ¿no? Así. Entonces, todo el mundo sabe cómo son esas circunferencias. Pero ¿cómo sería la ecuación de ella en coordenadas polares? X cuadrado más y cuadrado es R cuadrado. Y eso es A cuadrado. Entonces, de ahí sale que R es igual a A o que R es igual a menos A. ¿Sí? Entonces, la ecuación de esta circunferencia con centro en el 0, 0 y radio A en el sistema de coordenadas rectangulares es x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Pero en el sistema de coordenadas polares puede ser r igual a A o r igual a menos A. Cualquiera de ellas. O r igual a menos A. Así. ¿Se entiende? Ahora, hay otras circunferencias centradas en el eje X y que pasan por el polo. Circunferencias con centro en el eje X y que pasan por el origen de coordenadas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, vamos a tener así, ¿no? El centro está en el eje X y la circunferencia pasa por el origen de coordenadas. Ahí está, ¿no? Así. Entonces acá está el centro, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que aquí es A, ¿no? Entonces se da cuenta que el radio sería, claro, si está para la izquierda sería valor absoluto de A, ¿no es cierto? Entonces el radio, el centro, es A, 0. Y el radio sería valor absoluto de A, ¿verdad? Pues si está a la izquierda, el radio sería menos A.
Entonces la ecuación de esta circunferencia en coordenadas cartesianas es así: x menos a al cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado igual 2ax, ¿no? Así. ¿Se entiende? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería en coordenadas polares? ¿Cómo sería en coordenadas polares? X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, igual 2ax, pero x es r coseno de teta. Entonces de aquí queda que r es igual a 0, o r es 2a coseno de teta. Claro, r igual a 0 corresponde al polo, ¿verdad? Ya. Y r igual 2a coseno de teta es toda la curva, que va a salir 0 cuando teta sea pi medios. Entonces, la ecuación de la curva en coordenadas polares es r igual 2a coseno de teta. Entonces, esa es la ecuación de esa curva en coordenadas polares. ¿Se entiende, jóvenes? Así. Ahora, y cuando tenemos circunferencias con centro en el eje y que pasan por el origen de coordenadas, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a poner a igual. Entonces, igual que en el caso anterior, el centro es a, 0, mientras que el radio va a ser valor absoluto de a. Así. Entonces, la ecuación de esta circunferencia en coordenadas cartesianas es x al cuadrado más y menos a. No, acá no es a, 0, acá es 0, a más y menos a cuadrado igual a cuadrado. Esa es la ecuación en coordenadas rectangulares, que es lo mismo decir x cuadrado más y cuadrado igual 2a por i. Es lo mismo. Entonces, en coordenadas polares, la ecuación de esta circunferencia es r cuadrado igual 2a i, pero i es r seno de teta, a esta. Entonces queda que r es igual a 0, o que r es 2a seno de teta. Pero r igual a 0 es el polo, el cual se consigue aquí cuando teta es pi, ¿no? Entonces, la ecuación de esa curva en coordenadas polares es r igual 2a seno de teta. Ya está. Ese es. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Ahora, podemos considerar también rectas horizontales, ¿no? Rectas horizontales. O sea, rectas cuya ecuación es igual b. Así, ¿no? Y entonces
eh, cómo sería la ecuación de esa recta en coordenadas polares. Y es R, seno de teta, es igual a B. Entonces la ecuación en coordenadas polares usted lo puede escribir como R igual B sobre seno de teta, lo puede ver así, o sino también como R igual B cosecante de teta. ¿Se entiende? Así. Después, por ejemplo, para las rectas verticales, tenemos X igual a, para las rectas verticales, digamos X igual a, entonces, pero X es R coseno de teta, entonces R es igual a entre coseno de teta, puede considerar que la ecuación es así, o también como R igual a secante de teta. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Si consideramos esta parábola, perdón, una recta en general, una recta cuya ecuación sea de esta forma, AX más BI igual a C, ¿no? Una recta cualquiera, sí. Entonces, eh, reemplazamos, pues, X es R coseno de teta y es R seno de teta igual a C. Entonces queda que R es igual a C sobre A coseno de teta más B seno de teta. Así que sería la ecuación de la misma recta, pero en coordenadas polares, ¿no? Así. Para una parábola clásica, básica, digamos igual x al cuadrado, todo el mundo sabe que esa parábola tiene vértice en el 0, 0 y se abre hacia arriba. Entonces tendríamos R seno de teta igual R cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿no? Así. Entonces va a quedar que R es igual a 0 o el seno de teta es igual a R coseno cuadrado de teta. Entonces R igual a 0 es el polo, ¿verdad? R igual a 0 es el polo nada más, que se consigue cuando R es 0, aquí. Entonces va a quedar seno de teta, o sea, R va a ser seno de teta sobre coseno cuadrado de teta. Es decir, R es igual secante de teta por tangente de teta. Así. Esa es la ecuación de dicha parábola en coordenadas polares. Y así podríamos trabajar con muchas curvas, ¿no? Tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares. Muy bien. Sin embargo, hay otras curvas, pues, ¿no? Hay otras curvas.
Profesor, ¿y para qué resulta útil utilizar las coordenadas polares? Perdón. ¿Para qué resulta útil utilizar las coordenadas polares? ¿En qué tipo de ejercicios? En realidad, matemáticamente, eh, es lo clásico, lo conocido, manejar diferentes sistemas de coordenadas, transformaciones. Pero ¿dónde está la aplicación en ingeniería de esto de aquí? Que al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Dónde se aplica esto de aquí? Fíjense. Cuando se diseñan carreteras, cuando se diseñan las carreteras en los tramos que las carreteras son curvas, el diseño no puede ser así, pues, digamos, digamos así, arbitrariamente. Debe tener, debe, digamos, esa curva o esa curvatura de la curva, valga la redundancia, tiene que ser controlable, ¿no? No sé si ustedes conocen, por ejemplo, el trébol de Caquetá, cuando baja la vía de evitamiento. ¿Conocen ese tramo? Sí, profe. Sí, conozco, profe. Ese tramo, ya sea para subir o para bajar, en cualquier hoja, en cualquier pétalo del trébol, los carros entran, no pueden entrar con cualquier velocidad, ¿verdad? ¿No? Entonces, y llega un momento que la curvatura es máxima, pero no se puede ir o sea, a lo mucho se podría ir hasta cierta velocidad. Entonces, pero esa curvatura es controlada por funciones en la variable r y teta, ¿no? En coordenadas polares. No es en coordenadas rectangulares. ¿Sí? No es. Esas curvas se manejan en coordenadas polares. Por ejemplo, fíjense, y la que le voy a escribir tiene esa forma de las hojas de trébol. Considere esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. ¿No? Una ecuación, su ecuación es, o esa ecuación es complicada, ¿sí? Pero la gráfica de esta ecuación es como, es una curva llamada lemniscata, así, ¿no? Y ahora, obviamente, su ecuación en coordenadas rectangulares es súper complicada, pero si usted la lleva a, a coordenadas polares, ¿sí? Si usted la lleva a coordenadas polares, la ecuación es mucho más simple, ¿no? La ecuación miren, y acá, ¿esto cómo sería? Esto sería r cuarta, ¿verdad? ¿No? Porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, al cuadrado sería r cuarta, menos, acá sería a cuadrado, y esto de aquí sería r cuadrado coseno de 2θ, igual a 0. Entonces queda que r cuadrado es igual a 0, ¿no? Lo cual sería el polo, ¿no? El origen, y la otra parte que queda r cuadrado igual a cuadrado por el coseno de 2θ. Y esta es la ecuación de ese lazo en coordenadas polares, que obviamente es mucho más fácil de manejar que la ecuación en coordenadas rectangulares.
Entonces, esencialmente se da en el trabajo, en el diseño de carreteras, ¿no? Así. Ahora, Profe, ya lo vi. también, y aquí ya son exquisiteces, alguna vez conversando con un arquitecto, me contó que, bueno, usted sabe que cuando tiene dinero puede hacer las cosas que a su gusto, como quieran. Había visto una piscina que tenía esa forma, que las paredes laterales de la piscina eran así, como la curva, como la leniscata. O sea, usted veía de arriba la piscina y veía la leniscata. Así. Y claro, para hacer ese trazo, tiene que considerarse esa ecuación. ¿Sí? Entonces, un señor, obviamente con el dinero suficiente, había mandado a hacer su piscina de esa manera. ¿No? Así. Pero como le digo, aplicaciones hay, ¿no? Y sobre esencialmente en la ingeniería civil, ¿no? En el diseño de carreteras. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, en el caso de, en el caso de, en el caso de la curva C, cuya ecuación coordenada polares es R igual 4 seno de teta? Ya. Yo sé que la gráfica, o sea que la curva es una cosa así, ¿no? Yo sé que la gráfica es una cosa así. Aquí es 2, aquí es 4 y ya. Pero, ¿y cómo varía teta? ¿Y cómo varía la curva según la variación de teta? Mire, cuando teta es 0, R ¿cuánto sale? Cuando teta es 0, R es 0, ¿verdad? Entonces el punto es el 0,0. Ah, eso quiere decir que aquí en el polo, teta es igual a 0, ¿verdad? Ahí está. Ahora, cuando teta es pi cuartos, R sería 2 raíz de 2, ¿no? Entonces el punto es 2 raíz de 2, pi cuartos. Ese punto está aquí, ¿verdad? Ese punto está ahí. Y entonces ahí sería cuando teta es pi cuartos. Entonces ya con eso, usted tiene una idea de cómo se va recorriendo la curva, ¿no? Así. Cuando teta es pi medios, R es 4, ¿no? Entonces el punto es 4, pi medios. Ese punto es arriba, el polo norte. Entonces aquí es con teta igual pi medios. Claro, entonces usted ahí confirma la variación de teta, ¿no? Perdón, el recorrido de la curva según la variación de teta. Así. Cuando teta es 3 pi cuartos, R es igual 2 raíz de 2. Entonces el punto es 2 raíz de 2, 3 pi cuartos. Ese punto está acá. Y eso es cuando teta es 3 pi cuartos.
Ahí está. Entonces, y cuando teta es pi, R vale 0 y el punto será 0, pi. ¿No? R igual 0, pi. Entonces llego acá, al polo llego otra vez. ¿No? Pero será entonces para teta igual pi. Entonces, solamente con el intervalo 0 pi, recorro toda la curva. ¿Se entendió, jóvenes? Está claro, profe. ¿Sí? Entonces, esa dinámica la tenemos que hacer siempre en cada curva. Determinar cómo se está recorriendo la curva según la variación de teta. ¿De acuerdo? Así, eso lo tenemos que hacer en cualquier curva. Por ejemplo, consideremos la curva R igual 2 coseno de teta. Por ejemplo, ahí. Para R igual 2 coseno de teta. Nosotros sabemos que esa curva es la circunferencia aquí es 1, aquí es 2. Entonces, a ver, cuando teta es 0, R es 2. Entonces el punto es 2,0. Entonces cuando teta es 0, estamos aquí, ¿no? Teta igual 0. Ya está. Ahora, cuando teta es pi cuartos. Cuando teta es pi cuartos, R es raíz de 2. Entonces acá será raíz de 2, 0. Y pi cuartos es aquí. Entonces, estamos acá con teta igual pi cuartos. Entonces ya eso le da un sentido de recorrido a la curva, ¿no? Cuando teta es pi medios, R es igual a 0. Entonces el punto es 0, pi medios. Eso es el polo, ¿no? Eso de ahí es el polo. Acá será entonces con teta igual pi medios. Así. Seguimos. Cuando teta es 3 pi cuartos. Cuando teta es 3 pi cuartos. Entonces R sale menos raíz de 2. Entonces el punto es menos raíz de 2, 3 pi cuartos. Pero 3 pi cuartos está aquí, ¿no? Esa es la dirección teta igual 3 pi cuartos. Pero R es negativo, es menos raíz de 2. Entonces el punto es acá. Ahí es. Ahí tenemos teta igual 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces sigue la variación de teta, pues, o de la curva, ¿no? El sentido de recorrido. Y cuando teta es pi, R sería menos 2. Entonces el punto es menos 2, pi. O sea, el ángulo es pi. Y pi apunta hacia acá, hacia la izquierda. Ahí apunta pi. Hacia la izquierda. Pero como R es menos 2 negativo, tenemos que ir al otro lado. Entonces, aquí tenemos teta igual pi. Ahí está. Entonces, esa circunferencia la conseguimos desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi. Pero fíjense el recorrido, ¿no? ¿Cómo se logra? En el caso del seno, teta igual a 0 es abajo, en el polo sur.
En cambio, en el coseno, θ igual a 0 es en el lado derecho. ¿Se entiende, jóvenes? El sentido de recorrido. Sí, profe, está claro. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, yo les dejo de tarea para que hagan el sentido de recorrido y hagan un esbozo de estas curvas, ¿no? Vamos a ponerle 3 aquí. Ya está, listo. Que hagan lo mismo que hemos hecho, ¿sí? Acá. Ya, de esa manera. Sí, ahora, lo que tenemos que hacer es cómo saber si el polo, o sea, porque lo que ahora buscamos es determinar los puntos de intersección de curvas. Puntos de intersección de curvas, pero con ecuaciones dadas en coordenadas polares. Pero para ello, primero tengo que saber determinar si el polo pertenece o no a una curva, ¿no? ¿Cómo saber? Si el polo pertenece o no a una curva. Dada en coordenadas polares. A ver, si estamos en el sistema de coordenadas rectangulares, y yo les digo, por ejemplo, esta recta, ¿no? 2x más 3y igual a 5, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿el punto 1,1 pertenece a L, sí o no? ¿El punto 1,1 pertenece a L, sí o no? O sea, sí cumple, ¿no? Sí pertenecería. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted que el punto pertenece a la curva? De forma sencilla lo reemplazamos, ¿no? Y cumple la condición. Claro, porque las coordenadas cumplen la ecuación, ¿verdad? Entonces usted dice, como cumple, dice que sí. Muy bien, y si yo le pongo el punto 2, menos 3 pertenece a L, como esas coordenadas no satisfacen la ecuación, usted dice no, no pertenece, ¿verdad? Entonces, en ese caso, usted se deja llevar por el hecho de que las coordenadas cartesianas satisfacen o no la ecuación de la curva en coordenadas rectangulares, en coordenadas cartesianas. Pero en coordenadas polares, ese razonamiento no pasa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, nosotros hemos visto que para la curva R igual seno de teta, ¿no? Esa curva es así, es esta circunferencia, ¿verdad? Así. Y usted sabe que el polo pertenece a ella, ¿no? Usted sabe que el polo pertenece a ella.
O sea, eso está clarito. La geometría dice que el polo pertenece a la curva. Pero, ¿cómo lo averiguo? ¿Qué pasa si no tengo no tengo la gráfica? ¿Cómo sé si el polo pertenece o no a una curva? Miren que el polo, voy a ponerle 4 seno, ¿ya? Voy a poner aquí para que sea la misma curva. El polo fue cuando teta era, o sea, puede ser 0, 0 o puede ser 0 pi, ¿verdad? Entonces el polo, usted lo podía representar como 0, 0 o como 0 pi en coordenadas polares, ¿no? Pero si usted pone r igual a 0 y θ igual a 0, en la ecuación cumple, ¿no? Cumple. Si pone r igual a 0 y θ igual a pi, también cumple. Pero el polo yo también lo puedo haber puesto así, 0, pi cuartos, ¿o no? El polo también lo puedo haber escrito así, 0, pi cuartos. Y esas coordenadas 0, pi cuartos no cumple la ecuación de la curva, no cumple. Pero sin embargo el polo sí pertenece a la curva, a pesar de que estas coordenadas del polo no cumplen la ecuación. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa? Que el polo tiene infinitas representaciones. Y esas infinitas representaciones son de la forma 0, teta. Así. Así. R igual a 0 y teta puede ser cualquier ángulo. Entonces, ahí hay infinitas representaciones. Cuando yo escribo que el polo es de coordenadas polares 0, teta, en realidad ahí hay infinitas representaciones. Bien. Algunas representaciones cumplen la ecuación, otras no. Entonces, ¿cuándo diré que el polo, si yo me dejo llevar, por ejemplo aquí, en la ecuación R igual 4 seno de θ, y yo me dejo llevar por esta representación del polo, como 0, pi cuartos no cumple la ecuación de la curva, entonces yo diría, entonces no pertenece, ¿no? Pero si yo me dejo llevar por la primera o la segunda, ya sea por esta o por esta, y esas coordenadas sí cumplen la ecuación de la curva, entonces yo diría que sí, que el polo sí pertenece a la curva. Entonces, ¿cuándo se va a decir que el polo pertenece a una curva? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a decir que el polo pertenece a una curva? El polo pertenece a una curva cuando una de sus representaciones en coordenadas polares satisface la ecuación de la curva. Una. Entonces vamos a decir acá. El polo pertenece a una curva C cuando una de sus representaciones satisface la ecuación de la curva. Y claro, la primera pregunta es, ¿cómo voy a hacer eso? Si hay infinitas representaciones, ¿cómo voy a hacer para saber si una de ellas cumple la ecuación de la curva? ¿Cómo voy a hacer? Entonces, lo que se hace en la práctica, o sea, que es algo equivalente a lo que se ha escrito, es reemplazar R igual a 0 en la ecuación, ¿no? Reemplazar R igual a 0 en la ecuación de la curva. Entonces nos queda una ecuación en teta, ¿verdad? Si la ecuación resultante tiene solución para algún ángulo teta, si la ecuación resultante tiene solución para algún teta,
Entonces, el polo está en la curva. El polo pertenece a la curva. Pero si no, no. Por ejemplo, yo quiero saber si el polo pertenece o no a esta curva. Quiero saber. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos R igual a 0 en la ecuación. Y queda 0 igual 4 seno de teta. Es decir, seno de teta es igual a 0. Entonces, esta ecuación, que ya es consecuencia de reemplazar R igual a 0 en la ecuación de la curva. Esta ecuación en teta, ¿tiene solución para algún ángulo teta? Sí, ¿no? Por ejemplo, teta igual podría ser pi, pues, ¿no? Ya está. Listo. Y como esa ecuación sí tiene solución, entonces vamos a decir que el polo pertenece a la curva. Así. Por ejemplo, CR igual 4 menos 3 coseno de teta. Quiero saber si el polo pertenece o no a esa curva. Entonces, reemplazamos R igual a 0 en la ecuación. Si reemplazamos R igual a 0, tendremos 0 igual 4 menos 3 coseno de teta. Entonces aquí queda que el coseno de teta es igual a 4 tercios. Entonces, ahora pregunto, ¿esa ecuación resultante en teta tiene solución? ¿Esta ecuación tiene solución? Esa ecuación no tiene solución, pues, ¿no? Porque el máximo valor del coseno es 1. Pero si esa ecuación resultante no tiene solución, eso quiere decir que el polo no pertenece a la curva C. ¿Se entendió, jóvenes? Profesor, claro. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Sí, Ya. profe. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar porque lo que viene después ya es intersección de curvas en coordenadas polares y después es el trazo de curvas en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo quedamos con la clase del miércoles? Quedamos viernes a las 8, ¿verdad? Sí, profe, de 8 a 10. De 8 a Sí, 10 de la profe, de mañana. 8 a 10. Usamos el enlace del día jueves. No, del día miércoles, perdón. ¿Ya? Jóvenes, Ya, profe, lo sube al grupo. Vale, profe. diga. Lo sube al grupo de WhatsApp, por ahí lo va a pasar, ¿no? ¿O dónde lo va a colgar el link? O ese mismo link. No, pues ¿Dónde? al enlace de la clase de los días miércoles. Ah, ya, entendido, profe. Sí, sí. Profe, ¿Ya? profesor, un favor, ¿también podría subir el PPT la semana pasada, por favor? Listo, listo. Ya, joven. Ya listo, Listo. profesor, gracias. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Luego, profe, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profe.